Hola, hola niños, bienvenidos a una clase más de la materia de español. Estamos iniciando un nuevo trimestre, ya es nuestro último trimestre que vamos a estar trabajando en este ciclo escolar y por lo tanto vamos a ver algunos temas más de nuestro libro. Entonces, para iniciar, el tema del día de hoy vamos a mencionarlo como descripción de personajes y escenarios de un cuento. Nosotros ya conocemos qué es un cuento, yo sé que ustedes han leído o han escuchado algún cuento. Las preguntas que yo les voy a hacer y les voy a dejar de tareita, se las voy a enviar por WhatsApp, por medio de WhatsApp, pero algunas de las preguntitas ya las tengo aquí en el pizarrón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente quiero saber si ustedes conocen, porque esta es una pequeña introducción de todo lo que vamos a realizar con este tema, ¿ok? Ahora, ¿conocen algún cuento? Aquí las preguntas es ¿qué cuentos has o te han leído? ¿Has leído algún cuento o te han leído algún cuento? Yo sé que sí conocen un cuento, sí han leído cuentos. ¿De qué trata el que más te ha gustado? ¿De qué trata el cuento que más te ha gustado? Esta hojita ustedes la van a recortar y en la parte de atrás van a pegar la respuesta de estas preguntas, ¿ok? ¿Qué personajes intervienen? En tu cuento intervienen algunos personajes. ¿Qué personajes son? Y vienen otras dos preguntitas por ahí que ustedes las van a leer y las van a contestar también, porque ahí les preguntan cómo son los personajes y cómo es el escenario en donde se está desarrollando este cuento. Ya sabemos que las partes del cuento, bueno, hay varias partes de un cuento, ¿verdad? Pero lo más importante y lo que vamos a estar viendo en este tema y en esta clase por ahora va a ser que el cuento tiene personajes y tiene escenarios. A lo que más nos vamos a adentrar, a lo que más vamos a explicarles es los personajes y el escenario. Durante todas estas clases vamos a ver por separado qué personajes o cómo podemos ver los personajes, porque existen personajes principales y personajes secundarios y un escenario. También vamos a mencionar cómo son los escenarios, ¿ok? ¿Qué vamos a tener de tarea? Vamos a tener que contestar la hojita que yo les voy a enviar y aparte ustedes deben de tener a la mano un cuento, ¿sale? Ustedes ya la próxima clase deben de tener a la mano un cuento porque vamos a estar trabajando con los cuentos. Ahora solamente quiero que se queden y escuchen este cuento que les voy a leer para que ustedes se den cuenta si hay personajes, se imaginen en qué escenario se encuentran. Por ejemplo, el cuento que les voy a leer son los tres cochinitos y ustedes van a irse imaginando cuando yo digo van por el caminito y en un caminito se encuentran a un señor. Bueno, cuando yo lo esté leyendo ustedes están imaginando qué escenario o en qué escenario se encuentran, ¿verdad? Entonces, ojo, vamos a poner mucha atención a este cuento y la tarea ya se las di. Nos vemos la próxima clase, chicos. Los tres cochinitos. Un día, mamá cochinita llamó a sus tres hijos al corral y les dijo, ya es hora de que vivan solos y hagan las cosas a su manera. Los tres cochinitos se pusieron en camino muy emocionados y llenos de esperanza. El primer cochinito vio un hombre que cargaba un montón de manojos de paja. Disculpe, señor, dijo el cochinito, me gustaría comprarle su paja. El primer cochinito usó la paja para construir una linda casita. Su nueva casa era cálida y acogedora, pero pasó poco tiempo antes de que el lobo malvado tocara la puerta. «Cochinito, cochinito, déjame entrar», gritó el lobo grande y malo. «Ni por un pelito no entrarás», chilló el cochinito. «Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré», contestó el lobo. El lobo sopló y sopló hasta que hizo volar la casita. El segundo cochinito le compró un enorme atado de ramas al mismo hombre y las llevó a su lugar favorito, cerca de la pradera. «Con estas ramas haré una hermosa casita», dijo el segundo cochinito con orgullo.
La casa del segundo cochinito era alta y firme, pero al poco tiempo el lobo malvado apareció ante su puerta y como no había encontrado al primer cochinito entre los montones de la paja desperdigada, estaba mucho más hambriento que antes. «Cochinito, cochinito, déjame entrar», le exigió el lobo. «Ni por un pelito nunca entrarás», chilló el cochinito asustado. «Entonces soplaré y tu casa derribaré», amenazó el lobo. El lobo sopló y la casita se desbarató. Las ramas y el cochinito salieron volando por la pradera. Al caer el cochinito, corrió a esconderse. El tercer cochinito encontró al mismo hombre en el camino y le compró una enorme carga de ladrillos. Buscó un lugar agradable para su nueva casa y la construyó al lado del campo de nabos del granjero. «Con estos ladrillos haré una linda casita», dijo con orgullo el tercer cochinito. La casa del tercer cochinito era fuerte y resistente. Al poco tiempo, el lobo hambriento aporreaba la puerta. «Cochinito, cochinito, déjame entrar», exclamó el lobo. «Ni por un pelito nunca entrarás», chilló el cochinito sin asomo de temor. Sabía que su casa era muy resistente. «Entonces soplaré y tu casa derribaré», aulló el lobo. El lobo sopló y volvió a soplar y resoplar y todavía más. No pudo derribar la casa del cochinito. El lobo estaba furioso. «Quiero que este cochinito sea mi desayuno», se decía murmurando. «Pensaré en un buen plan para engañarlo». El lobo pensó y pensó. Por fin se paró frente a la puerta y dijo: «Cochinito, yo sé dónde puedes encontrar tantas manzanas que te durarán hasta el invierno». «¿En dónde?», le preguntó el tercer cochinito. «En la huerta de la abuelita Pérez», contestó el lobo. «Podemos ir juntos mañana a las 7 en punto». El cochinito era muy astuto. Sabía que no podía esperar nada bueno del lobo. Al día siguiente, el cochinito se levantó antes de que saliera el sol y fue a la huerta de la abuelita Pérez. El cochinito pasó toda la mañana recogiendo manzanas que le durarían todo el invierno. Cuando al fin llegó el lobo, el cochinito estaba sentado a salvo en una rama del manzano más alto de la huerta. «Fui a tu casa, cochinito», le dijo el lobo, «pero ya te habías ido». «Estuve muy ocupado recogiendo manzanas para los dos desde temprano», contestó el cochinito. Y entonces se le ocurrió una excelente idea. «Oye, parece que tienes hambre», le dijo al lobo. El cochinito hizo caer algunas manzanas que rodearon lejos de las patas del lobo. Mientras el lobo andaba por toda la huerta tratando de alcanzar las manzanas, el cochinito corrió de regreso a casa. En el camino a su resistente casa de ladrillo, el cochinito se encontró con sus dos hermanos. «Vengan a mi casa a cenar», les dijo, «vamos a dar un banquete de manzanas». Los tres cochinitos hicieron tarta caliente de manzana y viñuelos de manzanas dulces. El tercer cochinito puso a hervir manzanas en una olla grande en la chimenea para hacer puré de manzana. Al poco rato llegó el lobo. Había olfateado el delicioso aroma de las manzanas que se cocinaban y tenía más hambre que nunca. Se trepó al techo y comenzó a saltar por la chimenea, pero se detuvo al ver que la olla de manzanas estaba hirviendo. «¡Oh, no!», resopló el lobo. «Estos cochinitos no me engañarán de nuevo», y salió huyendo hacia el campo del granjero, donde cenó a mordiscos unos nabos secos, mientras los tres cochinitos disfrutaban un festín de manzanas que duraría todo el invierno. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.